José Arcadio Buendía era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea. Como fundador, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de aguas con iguales esfuerzos. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue la aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Aquel espíritu de iniciativa social desapareció en poco tiempo, arrastrado por la fiebre de los imanes, los cálculos astronómicos y las ansias de conocer las maravillas del mundo. De emprendedor y limpio, José Arcadio Buendía se convirtió en un hombre de aspecto holgazán, descuidado en el vestir y con una barba salvaje que Úrsula lograba cuadrar a duras penas con un cuchillo de cocina. No faltó quien lo considerara víctima de algún extraño sortilegio, pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron su trabajo y familia para seguirlo, cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. José Arcadio Buendía ignoraba la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la sierra impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha. Al sur estaban los pantanos cubiertos de una eterna nata vegetal y el vasto universo de la Ciénaga Grande, que según testimonio de los gitanos carecía de límites. La Ciénaga Grande se confundía al occidente con una extensión acuática sin horizontes, donde las míticas sirenas perdían a los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales. De acuerdo con los cálculos de José Arcadio Buendía, la única posibilidad de contacto con la civilización era la ruta del norte, de modo que dotó de herramientas y armas de cacería a los mismos hombres que lo acompañaron en la fundación de Macondo. Echó en una mochila sus instrumentos de orientación y sus mapas y emprendió la temeraria aventura. Los primeros días descendieron por la pedregosa ribera del río hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del guerrero, y allí penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres. La primera semana se alimentaron de carne azul de guacamaya, que sería reemplazada por carne de un venado que mataron, dado el desagradable sabor de la carne del ave. Luego, durante más de 10 días, no volvieron a ver el sol. Al adentrarse en la selva, el blando y húmedo suelo, junto con la vegetación hostigante, generaron un tenue ambiente. Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una tenue reverberación de insectos luminosos y con los pulmones agobiados por un sofocante olor de sangre. No podían regresar, porque la trocha que iban abriendo su paso se volvía a cerrar en poco tiempo con la vegetación. No importa, decía José Arcadio Buendía, lo esencial es no perder la orientación. Siempre pendiente de la brújula, siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible, hasta que lograron salir de la región encantada. Era una noche muy oscura y sin estrellas. Agotados por la prolongada travesía, durmieron profundamente. Cuando despertaron, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galón español. Ligeramente volteado a estribor, de su arboladura intacta, colgaban las piltrafas escuálidas de velamén, entre jarcias adornadas de orquídeas. El casco, cubierto con una tersa coraza de rémora, petrificada y musgo tierno, estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras. Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros. El hallazgo del galeón, indicio de la proximidad del mar, quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía. Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo, al precio de sacrificios y penalidades sin cuento, y haberlo encontrado entonces sin buscarlo, atravesado en su camino como un obstáculo insalvable. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía volvió a atravesar la región cuando era ya una ruta regular del correo, y lo único que encontró de la nave fue el costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas. Solo entonces, convencido de aquella historia no había sido un engendro de la imaginación de su padre, se preguntó cómo había podido el galeón adentrarse hasta un punto en tierra firme. Pero José Arcadio Buendía
No se planteó esa inquietud cuando entró al mar, al cabo de otros 4 días de viaje a 12 kilómetros de distancia del galeón. Sus sueños terminaban frente a ese mar color ceniza. ¡Carajo!, gritó. Macondo está rodeado de agua por todas partes. José Arcadio Buendía no supo en qué momento ni en virtud de qué fuerzas adversas sus planes se fueron enredando en una maraña de pretextos, contratiempos y evasivas hasta convertirse en pura y simple ilusión.